Mis amigos, saludos y bienvenidos nuevamente a una cápsula de análisis. En medio de toda esta coyuntura y en medio de toda esta angustia derivada de un problema no solamente venezolano, sino mundial, un problema que nos ataca a todos, hay que hablar de esta pandemia como una especie de cisne negro, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar hoy. La cápsula de hoy se titula El cisne negro que podría apuntalar tiranías y socavar democracias. Puede sonar como un trabalenguas, puede sonar como algo complejo, pero espero que una vez que escuchen esto puedan entender un poco mejor las preocupaciones, las angustias desde el punto de vista político que estoy teniendo en estos días a propósito de lo que puede terminar ocurriendo desde el punto de vista político, no solamente en Venezuela, que está inserta dentro de ese mapa político mundial, sino en todo el mundo, justamente después de que pase este vendaval del COVID-19. A ver, el cisne negro como figura de alguna manera desde el punto de vista político, quizá económico y social también, es una figura que tiende a asociarse como a una emergencia, como a una circunstancia no prevista incluso dentro de los fenómenos políticos. Se puede hablar de cisne negro cuando aparece algo que en el terreno de las variables conocidas, en el terreno de los fenómenos conocidos, no se tenía previsto. Y estos cisnes negros generalmente causan fuertes disrupturas, fuertes movimientos dentro de los sistemas políticos en los que aparecen. Ahorita ponerme a enumerar, por ejemplo, cisnes negros que han aparecido a lo largo de la historia mundial sería complicado, ¿no? Pero por ejemplo, la rebelión súbita de un pueblo que está acostumbrado a estar justamente dominado por la élite gobernante en una dictadura, la aparición de un partido político revelación que rompe con los paradigmas de cualquiera sean las características de un sistema político, la aparición de un golpe de Estado, por ejemplo, que no estaba previsto dentro de un esquema de juego de partidos en cualquier país, podrían ser imputables a la figura del cisne negro. El cisne negro, en definitiva, es una figura que nos lleva a lo impensable, nos lleva a lo no previsto y nos lleva a un antes y un después. O sea, cuando se habla de un cisne negro es algo que produce consecuencias. ¿Qué estoy viendo yo y por qué traigo esta figura a propósito de lo que estamos viviendo ahorita? Porque justamente a finales del año pasado, de hecho ni el propio gobierno chino hablaba de esto, y hablo del COVID-19. Esto apareció oficialmente a finales del año pasado, y tan a finales como el 31 de diciembre del año pasado, que es cuando supuestamente se tiene noticia del primer caso confirmado, que luego empieza a ser negado paulatinamente por el gobierno comunista chino, comunista capitalista, como le gusta decirle a algunos, pero a final de cuentas ese gobierno dictatorial chino, ¿no? Del Partido Comunista Chino, que es el que gobierna en China hasta este momento. Mucho secretismo, mucho hermetismo con el filtrado de la información típico del sistema político chino, donde la información es absolutamente controlada y la gente lo es más, están sometidas a controles impensables incluso para los estándares de la sociedad occidental. Y aparece esto que viene a complicar el panorama porque una epidemia, que era hasta eso se le llegaba a catalogar en ese momento porque era circunscrita al territorio chino, de hecho a una provincia, la provincia de Wuhan, comienza a aparecer y a causar efectos, ¿no? ¿Y qué hace la élite gobernante china? Negarlo. La élite gobernante china dice que no, que eso no es grave, que no hay tantos casos, que eso se va a controlar, y así viven en esta política, viven más o menos hasta enero, finales de enero y mediados de febrero. Ya luego la cosa se comienza a salir de control, comienza a exportarse a otros países, empiezan los casos fuertes en Irán, también empiezan los casos fuertes en Europa, y ya luego, bueno, el fenómeno ha llegado incluso a territorio americano, América del Norte y ahora América del Sur. Y empieza ya a catalogarse desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, como una pandemia. Esto no estaba previsto en ninguno de los mapas de situación geopolítica de los gobiernos, de los headquarters de los gobiernos de ninguno de los países del mundo. Es lo que me atrevo yo a aventurar, ¿no? Como hipótesis.
Claro, habrá gobiernos más preparados para esto desde el punto de vista estructural porque habrá gobiernos que tienen políticas públicas sanitarias más acertadas que otros. De hecho, hay unos que destinan mayores recursos, que los enfocan mejor e independientemente del tipo de fenómeno, tienen una partida para esto, una asignación de recursos para esto, para fenómenos como estos, pero no se esperaba que esto causase el impacto que ha causado. El impacto es básicamente una sociedad inmovilizada, una sociedad que no puede hacer nada, una sociedad que no puede producir, el descoyuntamiento del sistema capitalista mundial. Bueno, la caída del trabajo, se estima, el Fondo Monetario Internacional ya estima unas caídas importantísimas dentro de la economía mundial, y esto en realidad con estas dimensiones no lo tenía previsto nadie. De manera que allí pareciese que la categoría de cisne negro nos cuadraría bien para definir a esto, a la pandemia, más que como un asunto de salud pública, como un asunto que efectivamente va a causar consecuencias en todo el sistema político y económico mundial. Y cultural quizás también. Esto deje quizás una huella, una impronta muy importante dentro de los países del mundo, ¿no? Pero ¿por qué hablo yo a renglón seguido de apuntalar tiranías y de socavar democracias? Pues fíjense bien, el caso de China es bien interesante. Y yo he tomado como tiranía, para englobarlo en una sola expresión, quizá a gobiernos que no son tiranías solamente. Puede haber dictaduras, puede haber tiranías, puede haber lo que llaman gobiernos autoritarios, puede haber gobiernos que no son democracias perfectas. O sea, estoy hablando de gobiernos que no son democracias, mejor dicho, serían no democracias. Pero el caso de China es interesante, porque ¿qué va a ocurrir? Bueno, que China, que manejó esto con mucho hermetismo desde el comienzo, y que al día de hoy tiene, según las cifras de ellos, más de 80.000 casos confirmados. Ellos dicen que ya han curado a 60.000, una cosa bien curiosa desde el punto de vista de los indicadores, porque entonces ya habrían curado, imagínense ustedes, más del 60%, del 60, casi el 80% de los casos, cosa que uno duda por lo que ha visto. China es un gobierno que no tiene ninguna contemplación por la noción de derechos humanos, ¿no? Y en China, a final de cuentas, aunque haya mucha gente que le prenda velas a su sistema económico por el llamado milagro chino de las reformas después de la muerte de Mao y de la salida de la escena de política de su esposa y de sus adláteres, China es un gobierno que es absolutamente controlador de la vida de los ciudadanos. Es un gobierno que no es en absoluto una democracia, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, que paradójicamente puede que esta crisis, y aunque yo veía un documental en estos días, que lo he comentado mucho, tanto en la radio como lo he comentado en las redes sociales también, que habla de un Xi Jinping que va a quedar cuestionado por el grueso de la población, que exige respuestas de por qué se ocultó tanto tiempo la información en territorio chino sobre la enfermedad. Más allá de eso, yo no creo que Xi Jinping vaya a salir del poder después de esto. De hecho, con esta situación, los gobiernos del corte que tiene el gobierno chino tienen mayores incentivos y tienen mayor capacidad para controlar la vida de sus ciudadanos. Es decir, pueden someterlos a toques de queda sin que se cuestione, pueden, como se ha hecho en China, arrastrarlos literalmente por las calles como si fuesen perros, como si fuesen ropa vieja, por los pisos, diciendo que los están apartando del grueso de la población que está sana, por ejemplo, quienes ellos presumen que están infectados, entonces los arrastran. Pueden llegar al punto que comentaba en estos días también de soldar las puertas de los edificios donde vive la gente para que la gente no salga a la calle, sin que esto tenga consecuencias algunas, porque no hay oposición real en China, o sea, no hay manera de oponérsele políticamente a Xi Jinping y al Partido Comunista. Esa gente está sometida a lo que decida el Partido Comunista y no hay ninguna contraprestación en la acera del frente, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, puede que Xi Jinping salga muy golpeado en la popularidad después de todo esto y se decía, de hecho, en este documental que andaba haciendo una especie de gira por todos los territorios impactados por esta crisis en China para lavarse la cara y conectar nuevamente con el pueblo. Pero más allá de eso, yo no creo que Xi Jinping vaya, por ejemplo, a salir del poder. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en Europa, en Occidente? ¿Qué ocurre? Llega el virus, por ejemplo, a España, y me disculpan un poco la cacofonía, la reiteración con el término por ejemplo. Llega el virus a España y empiezan los cuestionamientos, porque España, amén de que tiene un gobierno nefasto, cuál es el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, amén de eso, bueno, estos señores resultaron electos por el voto allá.
y es un sistema electoral reconocido como un sistema electoral pulcro, donde no hay trampas, donde no hay fraudes, donde no hay nada de esto, por tanto es una democracia. Bueno, empiezan unos cuestionamientos sobre una pandemia que se ha salido de control en el caso español y que amenaza a esta altura incluso de ser aún más grave de lo que ya es en Italia, donde las cifras de contagios y las cifras de desenlaces fatales son muy altas. Bueno, ¿qué va a pasar? Pongan ustedes por caso, ¿qué va a pasar después de que el vendaval del COVID-19 termine de producir efectos en España, sean cuales sean los efectos? Bueno, va a haber muchas críticas a Pedro Sánchez, va a haber muchas críticas a su gestión en materia de salud pública. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de América con Donald Trump, que estaba a punto de ser reelecto como presidente en noviembre de este año? No sabemos ni siquiera si las elecciones se van a hacer en noviembre ahora, dado que se ha interrumpido la campaña, que ya estaba en marcha. Bueno, dependerá la reelección de Trump o no de el enfoque que dé el elector promedio norteamericano a propósito de la gestión de la crisis que hizo Trump, que hasta este momento yo creo que ha sido, quizá no sea una maravilla, pero ha sido una gestión acertada, distinta a la de España. Pero eso tendrán que valorarlo los electores. Puede pasar también en Francia, donde no hay elecciones, pero el caso del señor Macron ha sido cuestionado. Imagínense usted en el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde Boris Johnson tuvo un manejo tan torpe al principio de la crisis y que yo creo que como le pasa a Pedro Sánchez, la gente le va a pasar factura después de que pase todo este vendaval. ¿Qué quiero decir en resumen? En las democracias la gente va a cuestionar lo que fue el manejo político, el manejo sanitario de esta crisis de salud. En las tiranías, en cambio, curiosamente estas tiranías van a tener todos los elementos a mano, y si no, miren lo que está ocurriendo en Venezuela, con este control militar policial pero exacerbado, incluso con cuerpos hasta paramilitares, llevándose por el medio la vida de la gente. Van a tener el pretexto perfecto para controlar hasta el último centímetro de la vida de los ciudadanos. Y lamentablemente esos efectos no pueden ser contrarrestados porque en estos países donde hay tiranías, donde hay gobiernos autoritarios, donde hay dictaduras, la oposición prácticamente no juega para nada. Y los ciudadanos no les queda más que un escenario de neurosis, de histeria colectiva, obedecer lo que el buen régimen determina, lo que el dictador determina, lo que el partido determina, porque supuestamente así se está salvaguardando la salud de la gente. Yo no quiero entrar aquí en el campo de las hipótesis sobre si este virus fue incubado adrede, sobre si esto fue lanzado sobre el mundo por los chinos de manera intencional. Pero qué curioso que este virus parece que al final del día va a terminar beneficiando la estadía en el poder de muchos regímenes políticos autoritarios, semitotalitarios, dictatoriales y tiránicos. Porque nada más basta ver lo que les acabo de decir, China, Venezuela, Cuba incluso, donde el control social se ha exacerbado en las últimas semanas y donde esto no puede ser reclamado por nadie, porque a final de cuentas nadie va a ir a pedir un referendo, por ejemplo, revocatorio, después de que pase el COVID, para que estos gobernantes en estos países sean apartados del poder. Pero basta ver lo que puede ocurrir en democracias, donde yo creo que la gente va a pasar mucha factura después de que ocurra todo esto. Basta ver lo que ocurre en España, Francia, lo que puede ocurrir en el Reino Unido, la Gran Bretaña, y sobre todo hay un país que a mí me preocupa muchísimo por todo el escenario que se viene a propósito de unas elecciones que ya estaban en el calendario, como son las elecciones de los Estados Unidos de América. En resumen, yo creo que este virus ha llegado para socavar democracias, porque la gente va a exigir respuestas, y ha llegado también, lamentablemente, para apuntalar y hacer pervivir tiranías que no están sometidas al escrutinio público, que no están sometidas a la opinión de la gente, y que van a tener en lo sucesivo, a propósito de campañas de propaganda, a propósito de a veces incluso desinformación que provoca que la gente se cuide más de lo necesario frente a un virus que, bueno, que requiere unas prácticas de higiene mínimas, sí, pero que no puede llevar a la gente a un estado de neurosis sobre el contagio. A que estos regímenes lleven a la gente a un estado de neurosis para que esta gente esté absolutamente controlada desde el punto de vista político, que es el que a ellos les conviene. ¿Es el coronavirus una invención hecha para domesticar a Occidente, para quebrar los mercados? Esto es además una consecuencia, o deja unas consecuencias terribles desde el punto de vista económico, pero eso quedará como materia de análisis para otra cápsula. Aquí me quedo con apenas una hipótesis que quise de alguna manera pensar en conjunto con ustedes, y es la de cómo ganan
los gobiernos autoritarios, totalitarios, dictaduras y tiranías, y cómo pierden o pueden perder al final del día las democracias con toda esta irrupción de esta pandemia en escena. Muchísimas gracias a los amigos que me apoyan en Patreon. Patreon.com/neoadolfo es mi cuenta. Allí pueden acceder a material incluso exclusivo que estoy colgando por esa vía. Gracias a los amigos de The Thinkers. Si ustedes tienen una marca, una página web que quieren potenciar, mejor dicho, a través de su página web, o sea, ustedes quieren un negocio, un pequeño emprendimiento, los muchachos de The Thinkers, que son unos venezolanos con muchísimo talento, les pueden ayudar a ustedes. Acá abajo les dejo el enlace para que visiten su sitio web y vean la maravillosa oferta de productos diseñados para ustedes que tienen allí para mejorar la imagen y la presencia de ustedes en las redes sociales y en la web. Y a final de cuentas, gracias también a las miles de personas que me apoyan con su suscripción en el canal de YouTube, le dan like a los videos, también activan la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuevos contenidos. Muchísimas gracias. Sin ustedes no sería posible, al igual que la gente que me apoya en Patreon, que yo siga haciendo contenidos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.